¿Cómo empiezo? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Y nada, yo quería. Yo he hecho una recopilación de mi trabajo y bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Realmente. Llevo muchos años haciendo fotografía, como digo Orlando. Yo he estado vinculado a la religión, no creo en ella, pero no conozco absolutamente nada de religión. Solamente lo único que me ha llamado, sí he estado en muchísimos eventos religiosos, pero normalmente lo que siempre me ha llamado la atención ha sido la música. La música, las diferentes dimensiones que trae la música, yo voy a estar voy a estar hablando como lo que voy a estar pasando además, ¿no? Porque tampoco sé explicar no sé, hay muy pocos fotógrafos que pueden explicar su obra, creo yo, y yo soy uno de ellos, entonces me cuesta mucho trabajo hablar de la fotografía, ¿no? Que yo hago. Entonces, en este caso de la dimensión de la música afrocubana, justamente que es lo que siempre me ha llamado la atención, lo que siempre me ha llevado por camino, lo que he podido ver en diferentes eventos, ¿no? El poder de la música, el poder el poder que ejerce sobre personas muy sensibles a la religión, de transportarse hacia otra dimensión. Entonces, eso es un elemento muy abstracto de lo que yo he tomado para hacer mi fotografía, y esta fotografía, por supuesto, después me ha abierto a otros espacios, ¿no? Ya más espacios más reales. En este caso, en esa época, esto es un trabajo de los 90 a los 98, aunque también estaba llevando varios proyectos, pero bueno, esto fue lo que más marcó mi obra en esa época. Yo trabajaba justamente al ritmo de la música, tratando de que mi fotografía y creando un espacio interior, no nada cuestionable con lo que era la tradición afrocubana ni los estudios, sino que me dejaba llevar simplemente por el mundo que yo me había creado. Entonces, bueno, esto es una serie que se llama El Libro Oscuro. Me costó mucho trabajo recopilar las fotos porque estaban hace mucho tiempo, realmente no las veía. Y nada, se las muestro, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía, muchos críticos, muchas personas, ¿no?, han hablado siempre de la racialidad. Y es interesante porque efectivamente, ¿no? Yo no tomé esta fotografía pensando ni en la esclavitud ni en la racialidad, simplemente en dos amigos y en la yunta, ¿no? Lo que nosotros decimos, bueno, estamos inyuntados para siempre, ¿no?, con los bueyes. En este caso fue así, ¿no? Estos eran rituales, como estaba diciendo, ¿no?, eran rituales muy personales dentro de toda la cosmogonía esta religiosa que realmente, como decía ahorita, ¿no?, me dejaba llevar simplemente por el hecho de las diferentes secciones, ¿no?, musicales, que era el lenguaje que yo estaba escuchando, que escuchaba, ¿no?, de diferentes, no sé, diferentes eventos, tanto arará como aguá, como de palo, en fin. También me llamaba mucho la atención los elementos que se trabajaban en la religión, como la ceiba, en este caso, la espina. Trabajaba también el otro elemento que fue muy fundamental en mi obra, fue la precariedad. En esa época, en los 90, bueno, no había nada, ¿no? Eso todos lo sabemos, pero nos marcó mucho, nos maltrató mucho el hecho de la fotografía. En esa época yo trabajaba con una cámara 4x5 y las placas que me venían eran veladas, entonces la película de alguna manera también me ayudaba a crear esta forma, ¿no?, a tener la libertad, que eso es lo que quería hablar ahorita con ustedes, ¿no? Las texturas musicales y el poder de la música afrocubana, claro, siempre me creó en mí la libertad de hacer con el negativo, con el celuloide, con lo
utilizaba, tratar de visualizar todos esos conceptos, incluso con la propia precariedad. Esto quemaba los negativos, los rayaba, como eran negativos grandes, y como también la cámara 4x5, de hecho, cuando yo empecé a tomar fotografía, ya estaba viendo la realidad diferente, porque es como una caja oscura, entra la luz, se refleja en un cristal esmerilado y todo lo es invertido. Entonces, ya la realidad ahí era también, no sé, era completamente diferente a la que estaba mirando, ¿no? Y eso me gustaba, ¿no? Esos retos. Jugaba también mucho con elementos, bueno, que me encontraba en la calle, con amigos, casi todo. También sacaba los espacios, por ejemplo, de estudios, eran en la calle. Rajaba los negativos, los escribía. Encontraba, por ejemplo, signos, como esta carta, que una vez cayó en mis manos, y me llamó la atención, ¿no? El dictamen del babalao, ¿no? Como de la gente espiritual. Y entonces compuse esta foto, igual, esta es mi madre, que es religiosa, mi hermano. Esta foto también es interesante porque a este personaje yo ni me imaginaba que existiera una persona así. Y entonces normalmente casi siempre trato de establecer una relación con la gente que voy a retratar. No quiero decir modelos porque no son modelos, son personas de la calle. Y en este caso, un día de ciclón, caminando por el mar, me encontré a este hombre, me llamó muchísimo la atención. Hablé con él, después me vinculé con él, con su familia. Resultó que la madre era enfermera y era quien lo curaba a él de todos estos piercings. Y le tomé la foto. Recuerdo que fue solamente un disparo, como decía, porque en esa época no había material suficiente fotográfico, ¿no? Pasábamos muchísimo trabajo inventando las químicas, en fin. Pero me gustó mucho el hecho de establecer como siempre hago, una relación entre fotografiado y yo, ¿no? Y la importancia de crear en ese limbo, ¿no? una historia, que es lo más importante. Ya lo demás, la fotografía, así es como pienso, ¿no? Cuando ya está hecha, ya coge su propio camino, por eso me es tan difícil explicarlo. Esta foto también, bueno, esto, bueno, seguí con la misma línea fotográfica, ¿sabe? Casi siempre rituales, pero tenían que ver con mi historia. Y hasta esto. Siempre andaba buscando una conexión entre ese mundo, ¿no? El mundo imaginario, ¿no? de la imaginería religiosa, justamente, a lo que era mi compromiso con la realidad, ¿no? Ahí hay pelos, son rituales míos prácticamente. Esto lo hice en España. Esto también, esta serie se llama Casa de Algodón. Es un camino, una almohada de algodón, ¿no? Recordando un poco el hogar, amigos. Siempre en mi trabajo, en esta época, no había cierta, no sé, una violencia. Aquí igual, en una isla donde yo viví durante un año, en Formentera, y justamente me encontré este gatito así mismo en la calle, ¿no? Y entonces a partir de ahí
empecé a pensar ya más en cómo conectar, ya ahí me empecé a despegar más de la parte esta religiosa y empecé a entrar, no, me dio como no sé, me indicó el camino para empezar a buscar las cosas reales, ¿no? Para buscar los detalles. Este también, un perro lobo que yo tenía, desapareció y nada, estuve buscándolo como un mes, los campesinos me lo habían matado porque se comía el ganado, en fin. Y le puse sí, noticia estudio. Y esta foto la tomé en el Mediterráneo también un día, estábamos Marta María y yo caminando. Ella iba a hacer un ritual a Yemayá y entonces yo recuerdo que ella me dijo, no, para hacer este tipo de ritual ahora tienes que comprar tus propias frutas, ¿no? Y en este caso me encontré una rama de algodón y bueno, y lo que ven aquí estos puntos es mi sangre. Este igual, mi sangre ahí, este igual. Esto fue acá, esta foto se llama Nacimiento de una isla y es una primera rama de un manglar. Aquí están las islas formadas. Ya después entré más como estaba diciendo, ¿no? En la realidad. Estos son palos del monte. Me llamaba la atención la naturaleza cubana, empecé a descubrir la naturaleza cubana porque hice ese viaje. Y entonces, bueno, aquí hay palos que son, tú sabes, para curar el alma y para remedios también. Estos son dos viejitos que llevaban muchísimos años juntos, son hierberos, ¿no? Que van al monte, recogen, o sainistas, como le dicen, van al monte a recoger las hierbas. Y ahí empecé a entrar al monte y empecé a tener los conflictos con el monte también. Había una fuerza misteriosa que no me dejaba entrar, siempre estaba enfermo, me salían úlceras, en fin, hasta que tuve que entrar en el mundo real, religioso, para poder acceder a él. Acá con mi amigo Orlando. De otra manera era increíble, pero no podía entrar. Cada vez que entraba me cogían preso o siempre tenía problemas. Y entonces, bueno, de alguna manera empecé a tratar de, no de descubrir, sino de estar en comunión con él, ¿no? Con el monte, con la naturaleza, empezar a descubrir incluso los mismos campesinos, la ritualidad de los campesinos, una ceiba. Esto es una ceiba blanca. Estos son garras de tigre. Ya empecé a meter más en la naturaleza. El caurí, el pollo, los animales y el monte en sí, ¿no? Lo intrínseco que es el monte, ¿no? Que caminas 2 o 3 pasos y ya después no puedes pasar, ¿no? Lo único que te puede llevar es una imagen, ¿no? Son fotos muy sencillas, fotos de un caminante. ¿Sabes? No hay ninguna explicación teórica, solamente ha sido muy visceral, si se puede decir. Las casas del campesino, la comunión de la naturaleza con los animales y con el hombre. ¿Dónde está ese color ahí? Esta foto se la hice a Cuba hace muchos años, ¿no? En los años 90. Este igual fue esta es una foto que está expuesta. El río Toba, igual, donde viven muchísimos espíritus. Y en este caso, ya mi fotografía, empecé a salir un poco y meterme más en la parte sociológica de la fotografía. En este caso, estos campesinos que llevaban años con las cayucas, no sé si ustedes conocen las cayucas, son unos botes muy bajitos, donde ellos transportaban todo, ¿no? Durante muchísimos años. Lo mismo comida, gente
personas enfermas, muertos, en fin. Y de pronto le quitaron las cayucas porque decían que se iban a ir del país. Entonces ahora están limitados a estas cañas bravas. Estas cañas bravas que por supuesto, bueno, ahí lo ven con botas de goma, en fin. Y la tradición de cayuqueros, los campesinos, que conocía a dos, se ha limitado y muchos se han muerto y no han pasado esa tradición. Esto aquí los muchachos en el monte. Una familia que encontré también tal cual, así como estaba. Ella tiene un pájaro en la mano. También la cosa, ¿no?, de la maternidad joven en el campo, se ve mucho. Pero me llamó mucho la atención las miradas de ellos y la pureza de estas personas. Y bueno, este es un campesino también que vive en Viñales, mi amigo mío. Y nada, también está en la comunión esta que estaba diciendo. Estos son cocuyos. Dentro de las religiones me invitaron unos amigos que estaban haciendo un programa de conferencias para Suiza. Me invitaron a tomar varias fotografías para su conferencia. Yo en mi cámara analógica, soy un fotógrafo analógico. Y bueno, hice este reportaje. Fueron varios juegos a vapor. Me llamó la atención los muchachos jóvenes, sobre todo, y la modernidad. Esta serie se llama Nacimiento de una tierra. Ahí saben, el fragor de la música, los rituales, siempre es muy potente, ¿no? La música, una vez más. Y esta pequeña serie también me llamó mucho la atención. Esto fue por Matanza. Un pantano totalmente achicharrado, quemado. Era un palmar. Y entonces con esta serie yo le puse las plantas medicinales florecen de nuevo, porque son palmas. Me llamó la atención que para un pintor hubiese sido increíble, porque era un negro, un carbón, y el verde que salía era como un verde de esperanza. Y me llamó la atención como árbol nacional, ¿sabes? Donde hay tantos misterios alrededor de verlos así quemados, como un símbolo. La obra de Juan Carlos ha sido vista por muchos de nosotros y sabemos que justamente que como gran artista que es casi imposible describir lo que ha hecho ni cómo ha funcionado todo ese mecanismo, así que te agradezco de verdad que hayas podido por lo menos darnos una visión de eso. Tú has sido siempre muy intuitivo, toda tu obra prácticamente ha respondido a motivaciones inmediatas, sin explicación, construcciones que tienen un carácter ritual o pseudo ritual, porque han sido inventadas por ti muchas veces, muchos años estuviste haciéndolo, y exploraste en ese mundo espiritual, religioso, sin tener una definición bajo ninguna práctica de las que se manejan en Cuba para esas espiritualidades, ¿no? Poco a poco, y gracias a tu madre quizás, que fue la que impulsó un poco más
que tú entraras, porque tú eras también bastante reacio, como buen hijo de Ogún, bastante duro para hacer las cosas, pero en realidad te metiste en el monte, te metiste en la vida de la gente del pueblo y de gente que practicaba religiones también, y tomaste fotos sin ser estereotipado ni mucho menos, sino que has hecho fotos artísticas de una gran calidad y con una fuerza muy religiosa también en todos los casos, a pesar de que uno no lo puede identificar como esto o como lo otro, ¿no? Entonces eso ha sido siempre una característica tuya, que tú te has metido en los... Y además eres de los pocos fotógrafos que yo conozco personalmente, aunque conozco otros, que te gusta meterte en los lugares. Tienes que atravesar toda la isla para ir a Santiago de Cuba y meterte en las montañas de la Sierra Maestra y hacer el recorrido que hizo Martí cuando llegó a Cuba en la época de la liberación contra España. Hiciste todo el recorrido que hizo Martí en el diario de campaña, que es uno de los trabajos tuyos más, que me parece a mí de mayor trabajo y de mayor sensibilidad desde el punto de vista de la cosa nacional, ¿no? Y donde descubriste también vínculo con la religiosidad cubana y con toda la espiritualidad cubana profunda, ¿no? Entonces, de verdad agradecerte tu obra en público, con veneración. Gracias. Yo que al final también me he formado bastante outsider, y cuando decidí empezar a usar fotografía y empezar a trabajar con fotografía en Elisa, fue un momento de precariedad, de material, todo lo que sabemos, también de una precariedad de nuestros profesores, porque todos los grandes fotógrafos no teníamos acceso a muchos de ellos, ni Cuenca, ni Gori, Marucha, etc. Yo por lo menos llegué un poco tarde a eso, pero cuando empecé a entrar en el mundo de la fotografía, porque me tocó empezar a conocer fotoreporteros, es decir, había un movimiento, un grupo de fotógrafos aquí trabajando en Cuba. Yo recuerdo que cuando llegué a conocer tu obra, para mí fue como una revelación, verdaderamente, que desde la fotografía, tanto tú como Piña, que no está aquí, Pupi, que está acá, fueron realmente tres fotógrafos que venían de un mundo completamente outsider, del mundo de la fotografía, pensando de la fotografía, y estaban haciendo realmente una revolución en el mundo de la imagen visual. Para mí tu obra es, tú sabes, la adoro también, la idolatro, ¿no? Pero yo, que me sentí muy influido por tu manera de mirar, por la obra de Pupi, a mí me parecía que era una experimentación que yo quería entender, porque yo no era fotógrafo, etc. Y nada, mi pregunta es cómo tú te has visto en relación con las artes visuales. Por ejemplo, yo como artista visual siempre te leí de una manera, para mí Habana Solo y Diario son dos obras cumbres del arte cubano, del arte audiovisual, del vídeo y el cine. Entonces te quería preguntar eso, ¿no? Porque para mí ha sido siempre, yo te he mirado de una manera, te he leído, te he estudiado de mi forma, ¿no? Y me ha influido muchísimo. Siempre he sido una persona libre, ¿sabes? En el sentido por la educación que me dio mis padres. Y mi formación justamente ha sido en una editorial. Mi madre trabajaba como diseñadora en una editorial, bueno, ya había un fotógrafo, estaban todos los grandes caricaturistas que después algunos pudieron, Vigilio, Jordi, Padrón, ¿sabes? Y esa fue mi infancia, ¿no? Esa fue como mi escuela, ¿no? Saltaba de un departamento a otro con mi hermano y eso. Pero recuerdo que cada vez que entraba a Puerto Oscuro, siempre que entraba al departamento de fotografía, me llamaba mucho la atención los olores de la química, ¿no? Justamente, y las historias de los fotógrafos. Había muchos fotógrafos en aquella época, había muchas publicaciones. Yo recuerdo que en ese editorial había como 11 publicaciones. También tenía acceso a los linotypistas aquí en Juventud Rebelde, para que mi madre tenía que llegar. En esa época no había un computador, todo se hacía con, no sé si recuerdan, Matías Pérez, nosotros veíamos dibujar a los dibujantes, ¿no? En general se ponían a dibujar y hacían sonidos, y ponían después continuará, y nosotros nos quedábamos como, pero ¿qué pasa? Y decían, no, el próximo viernes. Entonces todos los días, como salíamos de la escuela, que era ahí mismo en Cota, eran como 3 cuadros, mi hermano y yo siempre íbamos y siempre estábamos pendientes a las caricaturas. Y en el caso de la fotografía fue muy curioso por eso, ¿no? Porque me llamaba la atención las historias de los fotógrafos. Habían diferentes tipos de fotógrafos también. Había un fotógrafo, estaba Lacerni, por ejemplo, que trabajaba
con el deporte. Estaba Ciencia y Técnica, estaba aquella revista de los jóvenes, pues, Somos Jóvenes, Pioneros, en fin. Y eran diferentes comentarios, ¿no? Era muy interesante. Y por parte de la imprenta también me llamaba mucho la atención los linotipistas, con todo aquel humo del plomo, el calor, las rotativas, los colores del periódico. Entonces yo pienso que esa fue mi preparación, ¿no? Años después, como tú dices, hicimos aquel grupo que fue también un grupo que salió de la calle prácticamente, porque en esa época no había escuela de fotografía. Creo que había un departamento en la escuela de diseño y otro en Elisa, más o menos, ¿no?, que funcionaba. Pero todo Pupi venía de un fotógrafo que vivía en Línea. ¿De dónde era? ¿Cómo se llamaba Pupi? Era un maestro, Roberto. Y las primeras impresiones que yo vi así que me mataron fueron las de Pupi, me acuerdo. Y entonces, bueno, ahí conocí a Piña, después tú entraste, era un grupo que fue como un laboratorio al mismo tiempo, porque tú venías de la escuela de arte, Pupi venía de la escuela de Roberto. Y así se intercambiaban muchas ideas. Teníamos un laboratorio, ¿te acuerdas, Pupi? En el Fanguito. Y ahí trabajábamos todo, pero no solamente cuando Pupi iba a imprimir, yo estaba con él. Y entonces yo creo que eso fue ese movimiento. Después apareció Molina también traía nuevos conceptos, no solamente de historia del arte, sino más sociólogos, más personales. Y entonces empezaron a crear exposiciones y eso fue la historia. Después, bueno, crecimos un poco, cogimos por rumbos diferentes, pero al final siempre me llamó la atención estar en constante movimiento en cuanto a hacer o emitir señales, ¿no? Porque no pretendo con mi obra decir lo que se debe hacer o reflejar lo que se está haciendo, ¿no? Pero sí pienso que he recibido de otros lugares y eso me alimenta mucho. Y es como una especie de señalizaciones, ¿no?, que me muevo y de alguna manera creo yo que estoy contribuyendo un poco a la parte del patrimonio, un poco del patrimonio que se ha perdido, aunque sea personal, aunque tenga alrededor mío 2 o 3 personas, ¿no?, que siempre hablamos de eso, ¿no? Entonces por eso nos hemos movido a pueblos pesqueros, la misma ruta de Martí, que fue como un mes y 20 días fue, ¿no? 21 días. Y 21 días, con cantidad de problemas. Una ruta que abrimos que solamente era de militar, eso es lo interesante, ¿no? Nosotros nos separamos de la ruta, pero al final volvimos a entrar y bueno, y tuvimos que convivir con ellos y al final no entendían de qué se trataba ese camino. Y al final tú dices, bueno, es una ruta bellísima, es una ruta histórica que puede hacerlo cualquier padre conmigo. Y todas las historias que se tejían, que eso también fue interesante, de pueblo en pueblo. Cada pueblo que visitamos, cada caserío, mejor dicho, conocía al dedillo lo que a ellos le correspondía en el diario, no conocían la otra parte. Y entonces nosotros íbamos con el diario y le leíamos de qué trataba el diario. Por ejemplo, había algunos que decían, no, aquí Martí fue donde se deslumbró la noche y escribió La noche bella no deja dormir, susurra el lagartijo que exacto, todos decían que Martí ahí había tenido un hijo, que se le había evocado a un general, y bueno, sí, había muchas leyendas. Y esas leyendas, después que murió, no sé, después que han muerto, después que murió Feijó, murió Nelio Jorge, todo eso como que se ha perdido, ¿no? Entonces visualmente, de alguna manera, yo trataba de reflejarlo, ¿no? Pero no tanto de meterme en ese concepto, sino más bien de lo que yo estaba experimentando con los campesinos. Hiciera lo que hiciera, el material iba a servir porque era real. La caminata era real. Los personajes eran reales. No sé, la comida, llegábamos a pueblos, por ejemplo, llegamos a un pueblo que se llamaba Llaveremo, y cuando hicimos coincidirlo con el mapa, era un pueblo totalmente sin árboles. Y en ese pasaje que escribe Martín, por ejemplo, él nombra alrededor de 42 árboles. ¿Entiendes? Cuando hablamos con un campesino muy viejito, decía que eso antiguamente era
un monte firme. Y lo que pasó fue que pusieron bulldozers, quitaron todo eso y sembraron caña. Y entonces secaron el pueblo, los cauces de los ríos se secaron. Y todo eso, ¿no? Era muy nuevo, muy novedoso para nosotros, que nos impedían, de alguna manera, por la crisis o por lo que fuera, viajar fuerte en tu propio país. Era como un reto, y era como una, ¿qué decirte? Era como de estar resistente a eso, ¿entiendes? Decir, bueno, si esto no se puede, si no existen trenes o nos regresan a La Habana, lo que sea, nosotros vamos a ver eso, y eso fue lo que hicimos. Pero entré también en conflicto, como estaba diciendo ahorita, con el monte. Que yo no sé qué es lo que existe en el monte, pero hay cosas raras en el monte, ¿entiendes? Y te digo, yo no soy religioso. A mí, yo me acerqué a la religión justamente por la música. No soy religioso que conoce religión, ¿no? Creo en la fe. Y empezamos a tener muchos conflictos con el monte, muchísimos conflictos. De pronto me salió una úlcera, de pronto nos metieron en una unidad esa de seguridad y nos acusaban de espías, bueno, en fin, hasta que llegamos a La Habana y entonces me hicieron una ceremonia y entonces así, de alguna manera, esa es la relación que tengo con la religión, ¿no? que fue real, y así de esa manera el monte se abrió y fue lo interesante, ¿no? Realmente Diario es una obra súper compleja, ¿no? Una obra que está toda la historia que tú nos estás contando, pero realmente hay una historia de la construcción de esa obra. Es una obra que realmente logra narrar este Diario de Martí desde un punto de vista personal, desde una mirada fotográfica, que también yo sé que está implicado un fotógrafo como Cañivano, que está aquí presente, que es un fotógrafo muy importante para esta generación también. Entonces, a mí me interesaba oír tu mirada hacia el arte, cómo te has apropiado, cómo te ha servido a ti o si no te ha servido de nada, porque para mí, por lo menos, ¿no? Ha sido como realmente un descubrimiento que desde la imagen fotográfica se podían hacer esas imágenes que hacían ustedes, que hacía Piña, que hacía Pupi, que hacías tú, y que realmente abrieron una puerta muy importante. Si hablar de fotografía hoy día es una cuestión más común, desde que llegó el mundo del arte digital y todo el mundo puede ser fotógrafo, todo el mundo piensa que es fotógrafo. Realmente ha llovido bastante, ¿no? Es decir, en la época que estamos hablando, de alguna manera, enfrentarte al medio era también enfrentarte a una serie de cuestiones técnicas, una serie de cuestiones de limitaciones, etcétera, que realmente tú has demostrado de alguna manera continuar muy férreo, muy fuerte en una mirada sobre la imagen analógica, sobre la fotografía documental, sobre un mundo personal, ¿no? Pero que yo pienso que realmente ha contribuido no solo a abrir el espectro de la fotografía, que eso hablábamos hace un tiempo, yo diría que ha abierto el espectro del pensamiento que se tiene de la imagen en Cuba. Si cualquiera que vea Habana solo, yo pienso que tiene que entender que tienes una tesis muy importante sobre la sonoridad y sobre muchos mundos, la ritualidad que implica la danza, etcétera, etcétera, pero también una mirada sobre el free jazz, sobre el cinema verité, etcétera, etcétera, lo mismo que Diario. Yo pienso que son dos obras muy importantes.